es material. A ver, muchachos, ya saben las reglas. Interrumpan cuando quieran, ¿cierto? Y sigamos hablando aquí, ¿ok? Muy bien. A ver, por si acaso estamos ya en la semana 2. Mira, pareciera ayer que estuvimos en la semana 1, ¿no? Pero estamos en la semana 2, muchachos. Y ahora estamos en el 2022-1, por si aún hemos caído. El tema de hoy va a ser doctrinas económicas. Vamos a ver un poco de la evolución del pensamiento económico. A ver, vamos a hablar con las escuelas de pensamiento económico. ¿Por qué es importante saber? Bueno, es importante siempre saber la introducción, ¿cierto? La evolución del pensamiento, ¿cierto? De algo. Cómo es que las ideas desde el principio fueron originándose, ¿cierto? Cuáles son los postulados y quiénes fueron los principales representantes y qué es lo que hicieron para formar parte como representantes principales. ¿Ok? A ver, en principio habíamos mencionado que en Grecia, la Grecia antigua, ¿cierto? Fue donde surgió la economía, lo que ahora conocemos como economía, ¿cierto? Como dice acá, precedentes, mira, precedentes, ¿no? Las cuestiones económicas han preocupado a muchos intelectuales a lo largo de los siglos. En la antigua Grecia, ¿cierto? Aristóteles y Platón ya disertaron sobre problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. Eso es parte ya de la historia, ¿sí? Desde un principio ellos buscaban, obviamente, responder muchas preguntas, ¿sí? Como ves, ya en la Edad Media, lamentablemente, un poco de oscurantismo y frenado de ciertos avances, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había predominancia de las ideas, ¿cierto? Eh, por la iglesia, ¿cierto? ¿No? Ellos se impusieron con el derecho canónico, por ejemplo, ¿no? Que condenaba algo que nosotros podemos verlo ahora como algo normal, ¿no? También algo condenable, ¿no? Como la usura, ¿no? Usura entendido como el cobro de intereses recontraabusivos, profe, como Banco Azteca. Así es, ya, muy bien, ¿no? A cambio de efectivo. Sí, estaba prohibido la usura, ¿sí? No se buscaba eso. Y considera que el comercio era una actividad inferior a la agricultura, muchachos. Entonces, en sí, eh, no era buena época, ¿cierto? Pero igualmente surgieron las primeras escuelas, ¿cierto? Y vamos a empezar con el mercantilismo. Ojo, el mercantilismo, muchachos, en sí no es una escuela de pensamiento económico, ¿sí? No es la primera escuela, no, ¿cierto? No constituye, ¿sí? No constituye, ¿cierto? Una escuela de pensamiento económico, ¿sí? Profe, ¿por qué lo estudiamos? ¿Por qué? Porque es importante, ¿ya? Es importante. Pero en sí no fue una escuela en sí. ¿Por qué, profe? Me dirás, ¿sabes por qué? Porque los representantes, es más, toda la doctrina que se puede agrupar y llamar mercantilismo, ¿cierto? No era un cuerpo teórico ordenado, digamos. Los representantes no formaban parte de una sola corriente. Lo que apareció con el mercantilismo, ¿qué fue? Fueron recomendaciones basadas en el empirismo de las personas, ¿sí? Casi todos banqueros o comerciantes, y hablaban en qué, en base a lo que ellos habían experimentado y que les había funcionado, ¿sí? En general podemos resumir determinadas cositas. Por ejemplo, la actividad notable que los mercantilistas recomendaban era que, pues, fomentar el comercio internacional, muchachos. Una economía que seguía esas recomendaciones tenía que buscar comerciar con otras economías, otros reinos, otros países, otros continentes, lo que tú quieras, ¿sí? ¿Por qué, profe? Porque ellos decían de que la riqueza de una nación, de un país, se sustentaba en la acumulación de metales preciosos, ¿no? Como el oro y la plata, ¿sí? O sea, profesor, ellos tenían un sentido crematístico, es decir, querían acumular, 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 así es, querían acumular oro y plata, ¿sí? Es lo que querían, oro y plata, y acumularlos. Y una forma, bueno, hubieron varias formas, ¿cierto? De, de conseguirlo, ¿cierto? Por ejemplo, te voy a decir algunas formas que se solían usar. Una es que, mediante la conquista, ¿cierto? En esta época de grandes ejércitos, ¿cierto? ¿Por qué necesitaban grandes ejércitos? Para poder conquistar más terrenos, poder saquear ese oro, esa plata, esos metales preciosos, ¿cierto? ¿Y qué más? Pues, y llevárselos al reino que los había ganado, pues. Entonces, ahí está, pues. Esa es una forma.
Pero esa es la forma, digamos, más o mucho menos económica, ¿no? Y a nosotros nos interesa la parte económica, así que si no tienes una armada invencible, no tienes una armada muy grande, bien alimentado y bien entrenado, entonces ya el saqueo y las conquistas no son para tuyo. Lo tuyo tiene que ser buscar, acumular, conseguir bastante oro y plata mediante actividades económicas. Es decir, vendiéndole a los extranjeros, realizando el comercio internacional. Eso es lo que ellos postulaban, lo que ellos decían. ¿Sí? Hay que venderles, hay que venderles, ¿no? Por eso el Estado, además de eso, el Estado dice acá que debía de tomar una actividad proteccionista porque debería buscar proteger el comercio, ¿cierto? Implantando políticas como los aranceles, ¿sí? Esto se conoce como proteccionismo económico. Ellos fomentaban el proteccionismo económico. Es como le decían que deben de gravar con impuestos, aranceles, ¿cierto? A los productos que vienen del exterior, ¿sí? Mientras que ellos vendían a los otros, ¿sí? Ellos se cuidaban, ¿cierto? De que el oro, por las importaciones que ese mismo país o reino podría hacer, ese oro no salga del reino, ¿no? Pero como ellos vendían también, o sea, se exportaban, ¿cierto? Entonces venía oro y ellos querían que fomentar, ¿cierto? La venta de productos para que entre más oro, ¿cierto? Y desincentivar las importaciones porque querían evitar que salgan oro, ¿cierto? Entonces ahí está, mira, eso prácticamente era con la acumulación de metales, ¿no? Mira el siglo, ¿qué siglo es? Siglo XV, ¿cierto? De 1400, 1500 por ahí, ¿verdad? Allá, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Se debe mantener una balanza comercial favorable. Obviamente, si estamos hablando de exportaciones e importaciones, tenemos esta cuestión, ¿cierto? La balanza comercial se resume en el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones. Lo que querían fomentar era esto, las exportaciones crezcan. En cambio, las importaciones que sean más chiquito, más chiquito, más chiquito. ¿Para qué? Para que esto sea positivo. Una balanza comercial favorable significaba que tenía que ser positivo, que el valor de exportaciones tendría que ser siempre superior al valor de las importaciones, ¿ya? En ese sentido, tenemos a Jean-Baptiste Colbert, ¿cierto? Que tenemos acá desde Francia, que hablaba acerca de teorías del proteccionismo, ¿sí? Buscaba y recomendaba que se debería proteger la economía para lograr ese objetivo. Antonio Serra en Italia decía, de las causas que pueden hacer abundar oro y plata en los reinos donde no hay minas. Claro, no hay minas, entonces ¿cómo hacemos? Hay que comerciar, pues. Hay que comerciar, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes ver que Colbert está en Francia, Antonio Serra en Italia, William Pitt en Inglaterra, ¿cierto? Entonces vas a ver de que esta idea, el mercantilismo, sí tuvo llegada a varios reinos, muchachos, ¿sí? A varios reinos. ¿Ya por qué? Porque era de fácil aplicación, pues simplemente era acumular oro y plata, ¿verdad? Ahí está, y otras actividades más que se recomendaban. O sea que sí podía ser adecuado o aceptado por muchos reinos, cosa que no ocurre con otras formas de pensamiento, ¿sí? Entonces el mercantilismo, como te decía, no es en sí una escuela de pensamiento económico, ¿ya? Pero se estudia porque fueron sus recomendaciones fueron importantes y en torno a esa corriente de pensamiento, no escuela de pensamiento, corriente de pensamiento, es que, es que se dieron recomendaciones y se han identificado representantes importantes, como los que acabamos de mencionar. La que sí se considera la primera escuela de pensamiento económico es la escuela fisiócrata, ¿ya? Esta es la escuela fisiócrata. Ella constituye la primera escuela de pensamiento económico propiamente dicho, porque ya su composición ya era un cuerpo teórico ordenado, ¿sí? A mediados del siglo XVIII. Dice acá, la riqueza, ¿cierto? La agricultura, dice acá, era el factor más importante. Obviamente, la escuela fisiócrata viene de Fisios y Kratos, ¿sí? El gobierno de la tierra, muchachos. Por tanto, ellos te decían, ¿cuál es la fuente de generadora de riqueza? La fuente generadora de riqueza, ¿dónde está? En la tierra. Y como tal, es en la agricultura, ¿cierto? El único sector que era el más importante, ¿cierto? Capaz de generar el producto neto, ¿cierto? El cual dependía
todo lo demás. Es decir, ellos creían que la tierra era quien les daba todo, ¿sí? Entonces hay que trabajar la tierra y la actividad propiamente que donde trabaja la tierra es la agricultura, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué decían? Aparte de que ellos recomendaban que se trabaje la tierra, decían también de que el Estado no debe intervenir, ¿sí? No debe intervenir. O sea que ellos también, ¿qué son? Son también liberales, ¿sí? Son liberales, porque no buscan el proteccionismo, ¿ya? Ellos, muchachos, tenían algo, ¿cierto? Ellos creían en la existencia del orden natural, ¿sí? Ellos creían en el orden natural, muchachos. Profesor, ¿qué significa el orden natural? El orden natural de las cosas, ¿sí? Era ese algo que ellos no sabían explicar, ¿cierto? Pero que hacía que las cosas funcionen bien, en términos económicos, obviamente, ¿ya? Tienes que imaginar ese momento. No tenían ellos el conocimiento que ahora se tiene, que nosotros tenemos, ¿cierto? Respecto a determinados fenómenos económicos. Y no sabían cómo explicarlo. Entonces, ellos ya prácticamente era más como si fuese una creencia mágico-religiosa, ¿cierto? La creencia de la existencia del orden natural de las cosas, ¿ya? Y ellos decían eso, de que ese orden natural es el que prima. Entonces, el Estado no debería entrometerse, no debería estar, los reinos no deberían entrometerse en el funcionamiento de ese orden natural. Por eso es que pedían que el Estado no intervenga en las actividades económicas, ¿sí? ¿Sí? En su desconocimiento o ignorancia a ese algo que después sabremos que puede ser, ¿cierto? Le llamaron así orden natural. También identificaron clases sociales, ¿sí? Por ejemplo, los terratenientes, artesanos, comerciantes, agricultores, pertenecían a una determinada clase social. Teníamos la clase productiva, por ejemplo. La clase productiva, ¿quiénes eran? Pues eran los agricultores, ¿sí? La clase estéril eran los artesanos, por ejemplo, los artesanos, comerciantes, ¿sí? Los maestros de obras, ellos eran la clase estéril. Y la clase improductiva son aquellos que no trabajaban la tierra, pero se beneficiaban de ella. Los terratenientes, por ejemplo, ¿sí? Ahí está, mira, ellos consideraban esas clases sociales, porque todo giraba en torno a ¿qué? A la base de la generación de riqueza, que era pues la tierra, el aprovechamiento de ese factor originario llamado tierra, ¿cierto? La tierra es la que nos da nada. La tierra, si trabajamos la tierra, vamos a tener trigo, cebada, muchas cosas, frutas para poder consumir, ¿cierto? ¿No? Listo, listo, listo. Representantes, vamos a ver. Tenemos a Francois Cusney, ¿cierto? Con la tabla económica, donde básicamente resumía, ¿cierto? Actividades de comercio. Vincent Gournay dice, la naturaleza debe seguir su curso. Gournay es el que nos deja esta frase hermosa, mira, laissez-faire y laissez-passer, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Aunque falta, ¿no? Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo. Esta frase resume a los fisiócratas, a los liberales llamados fisiócratas. ¿Por qué? Porque al decir dejar hacer, dejar pasar, que el mundo camina solo, es decir, oye, no te metas, Estado. No te metas, que tienes que dejar que el orden natural de las cosas siga funcionando, ¿ya? Entonces, ellos son considerados como la primera escuela de pensamiento económico, muchachos, ¿ya? Ellos son considerados como la primera escuela de pensamiento económico. Luego viene ya el más famoso de todos, ¿no? Nuestro papi Adam Smith. Adam Smith, ¿cierto? Que era básicamente un catedrático, ¿no? Lo que ahora es un símil de catedrático, ¿ok? El escocés era, no era inglés, era escocés, ¿ok? Adam Smith, ¿cierto? Es el padre de la economía moderna, ¿sí? Con su obra, ¿cierto? La famosa Riqueza de las Naciones, no es un nombre corto, ¿cierto? La riqueza de las naciones, muchachos, es que la economía adquiere el carácter de ciencia y es, por consenso, después,
¿cierto? Se considera a él como el padre de la economía moderna. Y tú me dirás, profesor, ¿por qué se ve escuela clásica? ¿Cierto? Posiblemente en su momento no se llamaban así, pero nosotros lo hemos llamado así. ¿Por qué? Porque sus ideas pasaron, rompieron la barrera del tiempo. Sus ideas fueron seguidas posteriormente. Incluso hay bases actuales, a lo mejor hay bases de la escuela clásica que aún se mantienen o se conservan o que tienen la idea básica de ellos. Por eso son llamados escuela clásica, porque un pensamiento clásico no pasa de moda. ¿Sí? Cuando hacen un chiste, un clásico, ¿cierto? Porque siempre van a hacer ese chiste. No pasa de moda, siempre va a aparecer una versión diferente, pero va a aparecer ese chiste. Igualito con la escuela clásica. ¿Sí? Sus ideas están metidas en mucho de lo que tenemos ahora como economía actual y moderna. ¿Ya? A ver, contexto. Vamos a poner un poco. Me muero, muchachos. Un poco de contexto, mira. ¿No? Dice acá. En el nuevo sistema económico, el capitalismo, ¿cierto? ¿No? La escuela clásica es la más importante. No es la única, no es la más importante. ¿Por qué? Porque ya, mira, era el capitalismo, el desarrollo del capitalismo. ¿Y por qué se le llama el capitalismo? Porque hubo la revolución industrial y luego la revolución francesa. Mira, ideas más liberales. ¿Ya? La revolución industrial, ¿ya? Una revolución tecnológica, donde empezó a existir algo que antes no existía, eran las máquinas, el capital, ¿no? Antes se podía existir herramientas, pero ahora empezaron a hacer motores, ¿no? Empezaron a hacer muchas cosas, ¿cierto? Las vías férreas, por ejemplo. El capital comenzó a aparecer, ¿sí? Entonces ya era un cambio de paradigma dentro del contexto histórico en el cual vivían. Antes, ¿cierto? Antes de que hubiese todo eso, estabas destinado a trabajar, por ejemplo, la tierra, ¿cierto? Y usar las herramientas que podías existir, pero después ya comenzaron a mejorar. Si querías viajar, tenías que ir con un caballo, ¿cierto? Se murió tu caballo, posiblemente te morías tú, ¿verdad? Y te demorabas bastante. Con el capitalismo ya llegó la revolución industrial y comenzaron a fabricar motores a vapor. Ya comenzaron a aparecer medios de transporte sin caballo. Puedes pensar eso. Mira, imagínate eso. Cuando empezaron, posterior, ¿no? Cuando empezaron a fabricar los primeros autos, a motor, que iban a, no sé, a 30 kilómetros por hora, por ejemplo, la gente tenía miedo de morir, ¿no? Tenía miedo de que esa caída, esa velocidad podía matarlos, ¿no? Profe, pero iban a 20 kilómetros, no sé, ¿no? Pero iban así lento, ¿no? Ahora puedes irte a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, ¿cierto? ¿No? Pero antes tenían miedo a subirse a ese tipo de nuevos autos, porque era demasiada velocidad, demasiada velocidad, para que veas cómo era. O sea, ellos están acostumbrados al carruaje jalado por un caballo, pues, obviamente. Adam Smith, ¿no? También creía en la ley natural, ¿sí? Esa ley natural que después la conocemos como la mano invisible. Profesor, ¿esa ley natural no te recuerda a lo que habíamos visto aquí de el orden natural? Así es, porque Adam Smith conoció a los fisiócratas, ¿sí? Se entrevistó con, por ejemplo, mira, acá está, ¿no? Básicamente, ¿cuándo se desarrolló? En los 1700, ¿cierto? Y los fisiócratas, ¿dónde estaban? Siglo XVIII, 1700. Eran contemporáneos, muchachos, ¿sí? Así que Smith los conoció, se entrevistó con ellos, ¿no? Y es posible que haya aspirado un poco de ellos, del orden natural. Solamente que Smith lo explica o los buscó explicar de otra forma, mira. También bajo su visión, mira, ¿no? Él no pensaba de que era un orden natural, sino que una especie de ley natural. Él te explicaba, te decía de que los agentes económicos, o sea, nosotros, ¿no? Nos comportábamos de acuerdo y nos comportamos de tal forma que es como si una mano invisible guiase nuestro comportamiento. ¿Entiendes? Ahora nosotros sabemos de que esa mano invisible que habla o que hablaba Adam Smith, ¿cierto?
es básicamente el libre mercado, específicamente el mercado, la ley de oferta y demanda, ¿cierto? La ley de oferta y demanda es la que guía el comportamiento de los agentes económicos cuando van a hacer su intercambio de productos o bienes o, por ejemplo, de factores también. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos desarrollando más las nociones antiguas que se tenían. Ya se está dando explicación, se está entendiendo mejor la realidad. Te dice que el mercado es el mejor asignador, ¿cierto? El mercado es el mejor asignador y regulador del mercado mediante la competencia, ¿sí? Los clásicos creen que la competencia, ¿cierto? Es un mecanismo regulador, ¿sí? ¿Por qué? Porque las empresas, guiados por sus propios intereses particulares, van a querer tener ganancias más altas. Y para ello tienes que mejorar o bien el bien o el servicio, ¿cierto? O vender un poco más abajo para que todos los demás vengan a comprarte a ti y no les compren a tu competencia, ¿cierto? Entonces, esa competencia, esa pugna, ¿qué hizo? Pues que el bienestar de la sociedad mejore, ¿cierto? Entonces, y esa competencia va a hacer de que el mercado asigne eficientemente los recursos, ¿ya? Y es por eso que también recomendaban la no intervención del Estado, porque consideraban de que el Estado, cuando intervenía, ¿ok? Iba a alterar ese resultado, iba a ensuciar el mercado, si quieres verlo así, ¿ya? Entonces, la escuela clásica también son liberales, ¿ok? Sí, también son liberales, ¿ok? Porque ellos no pedían la intervención del Estado. Ahí está, mira, no intervención del papi Estado, ¿sí? ¿Qué más? Los clásicos defendían en sí la primacía del sector privado, es decir, defendían la propiedad privada, muchachos. Lo que es tuyo, ¿cierto? Ya habíamos hablado de eso el día de ayer, ¿no? Sobre el sector público, ¿ya? O sea, ¿quién pesa más para los clásicos? La parte privada que el sector público, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos entendían que el sector público traía esto, despilfarro y corrupción. Así que también tienes que verlo desde su contexto, porque teníamos aquí, a ver, ¿por qué creen que sacaron la cabeza al rey Luis en la Revolución Francesa y a María Antonieta también? ¿Porque eran buenos gobernantes? No, porque hacían fiestas grandes y su gente se moría de hambre, ¿no? María Antonieta le gustaba comprarse muchas cosas, ¿no? Como era la reina, entonces podía pedir y pedir y pedir muchas cosas. Pero su gente se moría de hambre. Entonces no les gustó, pues sí, perdieron la cabeza, pues, ¿no? Los aguinaron, le cortaron su cabecita, mira. ¿Ya? Entonces, ese pensamiento era lo que traía los gobiernos, ¿no? Fue el despilfarro de recursos, de dinero, y qué más, y corrupción. Mucha corrupción, muchachos. Y hasta ahorita puedes verlo ahorita, ¿cierto? ¿No? En nuestro propio estado puedes ver de que hay corrupción, ¿cierto? Creo que hace poquito me enteré de que el nuevo jefe del servicio de inteligencia ha sido un pata que ni siquiera sirve para Guachimán, ¿no? Y que estuvo destacado en Junín, creo, y fue sancionado porque llegó ebrio y con una mujer de dudosa procedencia, o dudosa reputación, mejor dicho, ¿ya? Y ahora es el jefe de servicio de inteligencia, muchachos. Ya, asumo que es corrupción. Acaban también ¿no? Si ven noticias, ya saben, pues, ¿no? Encontraron un montón de CVs, muchachos, en la oficina de Perú Libre, donde duerme, donde vive este señor Cerrón. O sea, el Estado que es una fábrica de chamba, básicamente. Un montón de CVs, ¿por qué? Porque va a colocar a su gente, los muchachos, ¿no? Y si no, van a crear puestos, ¿para qué? Para pagar favores, ¿sí? Recuerda que no, los partidos no postulan con su dinero, postulan con dinero de otros. Y cuando llegan al poder, ¿cierto? Van a tener que pagar favores, tanto los de derecha como los de izquierda. Es igual eso. Entonces, sigamos. Bajo esta visión, ¿cierto? Ellos no pedían, sí, no pedían que se intervenga en los mercados, sino más. ¿Ya? David Ricardo, ahí está el muchachón, David Ricardo, tiene su famosa teoría de las ventajas comparativas, ¿cierto? Que hasta hace muy poco, no, ya poco tiempo ya no, porque ¿no? Las competitivas después fueron, ¿no? Pero
Este era el sustento teórico, ¿cierto?, para las bondades del comercio. ¿Te acuerdas que en la clase pasada, ayer, ¿cierto?, hablamos acerca del comercio, puede mejorar el bienestar de la población? Sí, ¿no? Ahí está. El sustento teórico por mucho tiempo fue la teoría de las ventajas comparativas. Smith tiene la teoría de ventajas absolutas, ¿ya? Pero las ventajas comparativas resulta ser una mejor opción y te da solución a cosas que la teoría de Smith no te daba, ¿sí? Porque podía llegar el caso en el que Smith, su teoría te recomendaba que no exista comercio, pero con la de Ricardo, incluso ahí te decían, no, incluso a pesar de que no existan ventajas absolutas, todavía hay razones, ¿cierto?, mutuamente beneficiosas para que dos partes quieran comerciar, ¿sí? También habló acerca de los costos relativos, la distribución de la riqueza y también temas de tributación. Pero esto es lo más importante de David Ricardo. Robert Thomas Malthus y su famosa teoría poblacional, que te decía que la población crece, no, una población geométrica, mientras que la producción de alimentos crece de una población aritmética. Y llegado el momento, iba a ser ¿qué? Iba a ser de que a los alimentos no iban a ser suficientes para alimentar a los que están ahí. Y es por eso que cada vez que ocurría una tragedia, nuevas guerras, Malthus era feliz, estuvo happy. ¿Por qué? Porque si hay guerras, si hay pandemias, si hay todo, la gente muere. Y si la gente muere, entonces queda más recursos, más comida para los que quedan vivos, ¿cierto? Que son menos que antes. Entonces ahí está la teoría proporcional. Es por eso que Malthus decía que al final, en el largo plazo, todos íbamos a, ¿no? No como Keynes, ¿no? Keynes decía que en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Lo que decía es que en el largo plazo ya no iba a haber alimentos para todos, ¿no? Entonces, metía miedo, muchachos, metía miedo. Y si metía miedo, gracias a Malthus, a la economía se le comenzó a llamar como la ciencia lúgubre, ¿ya? La ciencia lúgubre, ¿ok? ¿Qué más? Jean-Baptiste Say, que su famosa ley de los mercados, que toda oferta crea su propia demanda, te dice, ¿no? La ley de Say, que únicamente se cumple en competencia perfecta porque ellos consideraban de que la competencia perfecta sí existía. Es que tienes que ver su incipiente economía también, pues. No existían todavía grupos de poder tan grandes como los que puedan existir ahora. No había esa necesidad de ser un conglomerado, ¿cierto? De agrupar muchas cosas. De ser un Disney, por ejemplo, que se comió a Marvel, se comió a Fox, y se va a seguir comiendo mucho. ¿Para qué? Para que el ratón tenga el poder, ¿cierto? ¿Verdad? Ya, eso no existía antes, pues. Antes básicamente eran todos contra todos, ¿sí? Era lo más parecido a competencia perfecta, ¿ya? Por eso es que creían ellos en que toda oferta crea su propia demanda, ¿ya? Cuando eso está mal, no es que la oferta crea la demanda que crea la oferta. Y que los mercados se vaciaban. ¿Qué es eso, profe? Se limpiaban, pues. Es decir, todo se vendía. Todo lo que se sacaba a vender, todo se vendía, ¿no? Los neoclásicos creían también en la ley de Say. Ellos creían en que toda oferta es un demanda. Y con el crack de 29 vieron de que no es así, ¿ya? Tenían que haber dado más importancia a la demanda que a la oferta en ese momento, ¿sí? Otro, John Stuart Mill, dice acá, ¿no? La promoción del mercado, ¿no? Elementos de economía política, ¿no? Por ejemplo, ojo, todos los clásicos, no todos pensaban de la misma forma, ¿ya? No todos pensaban de la misma forma, pero tenían sus concordancias, ¿no? Propiedad privada, no intervención del Estado en la actividad económica, ¿cierto? Por ejemplo, John Stuart Mill, él sí creía que el Estado debería participar en algunas actividades, pero no económicas, sino las de asegurar la educación y la salud. Ahí creía John Stuart Mill, ¿no? Digamos que de todos ellos era el más tibio, digamos, de la forma de pensar de la escuela clásica. Y sus ideas fueron cobrando coló muchas economías. Y así como los youtubers más poderosos, ¿cierto? Más grandes, tienen sus haters, acá te presento los haters de los clásicos, ¿sí? La escuela socialista, ¿no?
con Charlie Marx a la cabeza, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿surge dónde? Pues en el siglo XIX, muchachos, siglo XIX, 1800 por ahí. ¿Qué significa eso, muchachos? Contexto: pobreza y miseria en muchas ciudades de Inglaterra y Europa, y hay división de clases. Profesor, ¿por qué está ese contexto? ¿Sabes por qué? Porque en esas áreas geográficas se dio la revolución, ¿cierto?, industrial, ¿verdad? Ah, profe, entonces no fue tan bueno. La revolución industrial sí fue bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque permitió de que se desarrollen nuevas actividades, pero también mató determinadas actividades. Mira, te comento esto, mira. ¿Por qué crees que había pobreza y miseria? Porque había una transición entre las nuevas actividades, ¿cierto?, que se están creando producto del capitalismo, y las viejas actividades que ya no iban a seguir subsistiendo. Por ejemplo, te comento, ¿sabías que existía, ok, un trabajo, ¿no?, en el cual consistían en recoger las heces de los caballos a la calle y llevarlos al botadero? Ahí esa chamba. ¿Por qué? Porque las carretas, cuando van caminando, el caballo, casi cochero, un ratito, dame 10 minutos que voy al baño y regreso. ¡No! Caminando, ¡pra!, soltaba. ¿Entiendes? Y eso hay que recogerlo, pues. No va a estar ahí cada rato. Y aparte, como es grande, va a dificultar el traslado de las carrozas, ¿cierto? Entonces tenían que limpiar eso. ¿Bien? Imagínate eso, que con el caballo necesitabas esa chamba de la limpieza de las deposiciones de los animales, de los caballos, ¿no? Pero con la revolución industrial ya se dejó de usar los caballos, ¿cierto? Y poco a poco esa tarea, ¿cierto?, fue disminuyendo, desapareciendo. ¿Por qué? Porque ya no se necesitaba. Pues una máquina, un motor no necesita a alguien que vaya a limpiar las heces que pueda generar el motor de ese carruaje, ¿cierto? Porque es un motor, no es un caballo, ¿no? Ah, ya, profe. Pero, profe, ¿se generó nueva chamba también? Sí, se generó un nuevo trabajo. ¿Por qué? Porque se necesitaba alguien que pueda reparar ese motor cuando el motor se malogre, ¿ya? Profe, ¿por qué el que limpiaba las heces no hacía de que reparaba de eso? Porque no se podía, pues. El que limpiaba las heces, ¿cuál era su nivel instructivo? Nada más que sepa caminar, ¿ya? Y hasta, ya ni siquiera se necesita que sepa hablar. Simplemente tiene que ir, mirar y botar, ya está, y le pagan lo que valía, pues. ¿Entiendes? No se podía. Entonces, esa gente que ya estaba acostumbrada a esa chamba, tenía que después, cuando hubieron una innovación destructiva, ¿cierto? Porque la innovación, lo bueno, lo nuevo, va a destruir actividades anteriores. Así que ellos comenzaron a quedar en miseria, y por eso, porque ya no podían hacer nada, ya eran viejos. ¿Tú qué has hecho siempre? Yo he sacado siempre eso de las despistas. ¿Y para qué me va a servir? Yo necesito a alguien que por lo menos esté haciendo actividad anteriormente, que pueda aprender. Y a ti no hay tiempo para aprender, estás mayor, estás viejo ya. ¿Mm? Así que, caballero, ya no encontraba trabajo, comenzaba a trabajar por fuerza bruta nada más, y le pagaban poquito, es miseria, para subsistir. Ya, pues cuando enfermó supuestamente ya fue, pues, ya no podía. Entonces, ahí está el contexto de pobreza y miseria que el capitalismo generaba, según la visión de Marx. Todo tienes que leerlo en su contexto. Lo que Marx decía en esas épocas ahora no sirve. Lo que Smith decía en esas épocas ahora tampoco sirve. Hay cuestiones pequeñas que ellos tenían en cuenta que sí sirven. Y eso es lo que se va desarrollando. Por eso se estudia la evolución del pensamiento económico, ¿ya? Si tú ves a alguien citar a Marx, es porque Marx, posiblemente, eso pudo haber servido en su momento, hace más de 200 años. No ahora es otra cosa, ¿ya? Igual con Smith, también se equivocaron todos en muchas cosas y acertaron en otras, ¿ya? Entonces, ya ubicados en ese contexto, vamos a desarrollar un poquito más la teoría de Marx. ¿Por qué? Porque hay que entender ese contexto. La teoría del valor, o sea, que el valor de la mercancía equivale al trabajo socialmente aceptado para su producción. Lo cual podemos ver que sí, ¿no? Puede ser, ¿no? Pero hay un problema, que es: ¿a qué defines como trabajo socialmente aceptado? Profe, el trabajo aceptado por la sociedad, ya, pero ¿eso qué es? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo clásico que yo hago, ¿cierto?
Imagínate que a mí me paguen por clase, ¿sí? Y para hacer esta clase, este material, imagínate que yo lo haya hecho, ¿sí? Y yo me he demorado 2 meses leyendo, resumiendo, ¿cierto? Todo eso, 2 meses de trabajo, y tienen que pagarme esta clase, solamente esta clase, como si fuese 2 meses de trabajo. Yo estoy feliz, ¿ah? Pero usted, entonces aquí hay caos para dejar, para que no seas productivo. Mira el Estado, ¿por qué crees que la gente no le gusta hacer trámites? ¿No? ¿Por qué eran de los burócratas como... Y por qué también entenderás de que ha visto, ¿no? Una animación de Estados Unidos, una película, no me acuerdo, en la que un funcionario público era un Zootopia, creo que era, ¿no? Era un oso perezoso, se movía así despacito. ¿Por qué? Eso representa la burocracia, muchachos, al burócrata. Porque llegaban los papeles y lo dejaban ahí. Ah, ya, si se pierde, se perdió, si no, ya hacemos pues, ¿verdad? Porque no tienen incentivos a ser productivos, porque ya están contratados y normalmente, si es que están sindicalizados, ¿cierto? Ya el sindicato presiona para que no los despidan. Entonces es chamba asegurada, pues. Entonces ya para qué esforzarme, para qué esforzarme. En cambio, en el sector privado, si tú no te esfuerzas, te van a despedir. Entonces es por eso que la parte privada, ¿cierto? ¿No? La más explotadora, si quieres llamar tú, ¿ok? Pero es la que obtiene mejores resultados, ¿sí? Y donde sus trabajadores van a estar mucho mejor capacitados. ¿Por qué? Porque la presión propia de cumplir con tu trabajo hace que tú te autopresiones y seas mejor. Yo lo digo porque yo he estado en ambos lados de la cancha. Y yo he estado casi un año practicando en Petroperú y no aprendí nada. ¿Mm? No aprendí nada. En cambio, me fui a la parte privada y y en 6 meses, ¡pum!, ascendí a ser analista porque aprendí rápido lo que teníamos que hacer. Y me hice cargo de la campaña de ese año porque mi analista renunció, se fue, y yo ascendí, porque él se fue también, aunque yo me había ascendido ya, ¿no? Pero ya yo me hice cargo de todo su cartera, pues. Con cartera con taquitos. No, 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 la cartera de clientes. Ya sabes, ¿no? Que es el excedente no remunerado al trabajador. Dice que existe una cuota de ganancia para el capitalista. ¿Y sabes por qué es eso? Porque el capitalista es el dueño del capital. ¿Sí? Ponte, a ver, bajo ese enfoque de la teoría de plusvalía y todo eso, entonces, esta clase, ¿cierto? La parte de los pagos, ¿cierto? Debería ser dado hacia mi persona. Y el CEPE no tendría que quedarse con una parte, ¿cierto? De lo que ustedes pagan, sino tendría que irse a mí. Yo happy, ¿eh? Dame nomás, ¿no? Yo recibo, ¿no? Ya sabes, me gusta el dinero, ¿cierto? Ya muy bien. Entonces, pero no es así, pues. Porque yo de forma solitaria, yo no puedo generar esto. Yo estoy aprovechando, ¿cierto? La plataforma de la Uni, el correo de la Uni, el nombre de la Uni, ¿para qué? Para estar con ustedes, ¿sí? Aquel que cree que el trabajador es el que crea toda riqueza, eso está errado. No es que esté mal, está errado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el trabajador por sí solo no puede crear riqueza si es que no se le enseña qué hacer, si es que no se le da el capital, las herramientas de lo que va a hacer, ¿cierto? Yo, cuando empecé a trabajar en la parte privada, ¿sí? Dejé de dictar clase en el CEPRE, porque estaba dictando el CEPRE, y me fui a trabajar a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues tuve que aprender, estuve un mes aprendiendo. A los 2 meses ya lo entendí bien y ya comencé a hacer mis propios cambios e innovaciones para poder ser más rápido. Porque también soy flojo, pues, y me gusta hacer las cosas rápido para no volver a repetir muchas veces, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Pues ya le capté, puedo mejorar acá, 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 y pum, comencé a mejorar. Y comencé a hacerlo más rápido. Mis informes y mis análisis financieros. Entonces, ¿qué pasó? Pues fui creciendo, fui creciendo, fui creciendo. Pero yo no podía, ojo,
yo no podía hacer eso de mi propia cuenta. Profe, ¿no era economista usted? Sí. Una cosa es que tú salgas con el cartón y otra cosa es que tú hayas aprendido a hacer algo. ¿Sí? Yo dicto clase, por ejemplo, dicto teoría microeconómica, matemática, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso yo lo aprendí en la universidad. O sea, si quieres, la universidad te forma como profesor. Sí, te puede formar como profesor, porque te da los conocimientos. Pero esos conocimientos se aplican en el mundo de una forma que tal vez no te lo enseñan en la universidad. Y por eso que mi recomendación también es que hagan prácticas cuando ya estén en el quinto o sexto ciclo. Porque cuando salgan, si tú sales de la universidad sin hacer prácticas, no vas a contratar, no te van a contratar. Porque necesitan a alguien con ya 2 años de experiencia, por lo menos, ahora, o 1 año mínimo, ¿cierto? Así que sal de la universidad ya teniendo experiencia. Y además, también dependiendo de dónde hagas las prácticas, esas prácticas van a influir en la decisión de qué es lo que vas a hacer al final, dónde te vas a especializar. ¿Ya? Sigamos. Entonces, la plusvalía decía, mira, de toda riqueza generada, ¿cierto? ¿No? Dice acá, una parte, vamos a poner esta pequeña parte, va al trabajador y la otra parte va al capitalista, ¿no? Y tú vas a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué me estás quitando esto? ¿Cierto? Y en que no debería ser así, sino debería decir, gracias por darme esto. Profe, pero me está diciendo de que me voy a conformar con todo, con poco. Claro, ¿por qué? Porque si sin el capitalista, tu poco es esto, nada, cero. Profe, yo puedo trabajar por mi cuenta, pero no puedes trabajar como lo estarías haciendo con la ayuda o la influencia, con el nombre de capitalista. En nuestro ejemplo que di, ¿el capitalista quién sería? La UNI, ¿sí o no? Mediante el nombre de la UNI, el nombre del CEPRE-UNI. ¿Y yo qué sería? El trabajador. Y yo estoy generando esta riqueza, sí, aquí, pero todo no va a ir a mí, no va a ir a mi persona y mis bolsillos. No, ¿por qué? Porque yo estoy usando el nombre del CEPRE-UNI para llegar a ustedes. ¿Entiendes? Y el CEPRE que me va a dar una parte. Y está bien que me dé esta parte. Porque ellos tienen el nombre de la UNI. Ese es su capital más grande. Y eso no desarrollas en 1 año, 2 años, no. Lo desarrollas en varios años, ¿cierto? Ese es su capital, ¿ya? Ahí, listo. Pero esa es la plusvalía, ¿no? La parte de la riqueza generada, ¿no? Que va a dónde? Pues va al capitalista. Esto es la plusvalía. Es la riqueza que no es, que no es pagada al trabajador. Pero ya te estoy fundamentando de por qué sí tiene que ir al capitalista. Por ejemplo, yo aplico también algo así, mira. Les comenté de que a veces necesitamos el apoyo de un asociado, ¿cierto? Por ejemplo, en temas de evaluación de empresas, yo no soy experto en eso. Yo no puedo hacer ese tipo de informes, ¿no? De estudios, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque no tengo la experiencia. Yo soy experiencia en otras cosas. Pero contrato a otra persona. Pero como yo soy consciente de que también tiene que ser bien tratado, yo lo que hago es 50-50. ¿Sí? Si el informe cuesta $5,000 o $2,000, vamos a imaginar que sea $2,000. Entonces, $1,000 va a ir para mí, o para la empresa, y $1,000 va a ir para él. Dije dólares. Ahí está. Entonces, ¿qué está pasando? La mitad le estoy dando a él, y la otra mitad me la voy a quedar yo. ¿Por qué? Porque yo tengo la marca de la empresa, porque yo contacté al cliente, porque yo tuve reunión con el cliente, porque estoy jugando mi nombre también ahí, ¿cierto? Y luego lo llamo a él para que él haga el trabajo, ¿ya? Y le estoy pagando más de lo que gana en su trabajo normal, porque él hacía solamente un informe y ganaba $1,000, que son, ponte ahora 4,000 soles, ¿no? En cambio, en su trabajo hace 4 o 5 informes al mes o 6 al mes y gana 3,000 soles. Así que, happy también es tú. Y yo también, porque hice mi trabajo, mi parte, y le dejé al experto que haga la parte suya también. ¿Bien? Representantes Charlie Marx, ¿cierto? Con su crítica a la economía política y su obra cumbre, El Capital, ¿cierto? Federico Engels, el mecenas de Marx, ¿cierto? Porque también debes saber un poco, es algo que se repite siempre en los teóricos de la escuela socialista, que nunca han trabajado, ¿no?
Keiko debería ser solista, ¿no? Porque nunca ha trabajado, ¿no? Sí, Marx tampoco ha trabajado. Es más, hasta dejó morir a sus hijos de hambre por no ir a una pequeña redacción a trabajar, ¿cierto? Porque él se casó con una señorita que tenía una muy buena dote, sí, una rica, pero se acabó su riqueza, pues. ¿Por qué? Porque la riqueza, si no lo generas nuevamente, no crece. O sea, él era rico, pero gastó su esto, ¿cierto? Eh, y Engels comenzó a mantenerlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque también era rico, ¿sí? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y Lenin, otro niño que vivía las remesas que le enviaba a su mamá, ¿cierto? Tampoco trabajó, ¿no? Escribió el imperialismo y la fase superior del capitalismo, ¿ya? Eso es un poco de historia de ellos. Deben leer sobre Marx, sobre Engels, sobre Lenin, ¿cierto? En realidad de todos, ¿no? Infórmense bien, ¿sí? Y tengan su propia visión, ¿no? Yo le doy cosas puntuales, cosas teóricas, cosas reales, nada más. Lo demás es todo ustedes. Ahora, después, ¿cierto? Vino como una contra de los haters de los clásicos. Y aparecieron los neoclásicos. Porque ellos vinieron ¿a qué? A resurgir las ideas clásicas, muy criticadas por Marx, ¿cierto? Ellos van a superar el concepto de la teoría del valor de la escuela clásica, ¿cierto? ¿Qué más? Van a sistematizar la teoría microeconómica, ¿cierto? La microeconomía surge con ellos, muchachos, ¿sí? Tenemos a él, por ejemplo, tenemos ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A él, pues. ¿Quién es él? Él es el papi de la microeconomía, Alfred Marshall. ¿Sí? Alfred Marshall es el papi de la microeconomía, ¿sí? Era Leon Walras también para que sea el papi, ¿no? Pero Marshall quedó al final. Ojo, ellos no se llamaban neoclásicos, ellos eran la unión de varias escuelas, la de Lausana, la de Cambridge, la escuela austriaca, ¿no? Y también ya tuvieron, ¿no? Pero tenían algunas cosas en común. ¿Cuál es? De que ellos reivindicaban las ideas clásicas, ¿sí? Decían de que los agentes económicos optimizan, y esto es algo más moderno, ¿ya? Quiere decir de que los agentes económicos toman decisiones buscando lo mejor para ellos. Y eso es un supuesto razonable, ¿sí o no? Porque tú no vas a tomar decisiones y ¡pum! Para que te hagas daño. Eso no sería racional, ¿ya? La aplicación de las matemáticas en la economía como herramienta, muchachos. Porque recordarás de que antes se usaba teoría económica. Es decir, todas las aplicaciones eran así. Teoría, floro, ¿no? Así, letras, palabras, explicación así. Pero con las matemáticas como instrumento ya las cosas se hacían mucho más fáciles, ¿sí? El valor es subjetivo, decía, la teoría subjetiva del valor, ¿sí? Que depende de la utilidad marginal. Y la utilidad marginal definida como ese bienestar que te da el consumir un último, por ejemplo, si tienes sed, un último vaso de agua, por ejemplo, ¿sí? Cuando tú tienes mucha sed, el primer vaso es el más delicioso de tu vida. Ya el décimo vaso ya no te gusta, pues, ¿cierto? Y el consumo excesivo de algo se convierte en un mal. Profe, pero si es rico el agua cuando estás con sed. Sí, pero después, ley de Gosen, ¿cierto? El deseo decrece conforme satisface la necesidad. Gosen también es neoclásico, ¿ya? Y otra vez, el Estado no debe intervenir. O sea, también son liberales. ¿Sí? Si alguien te dice, eres todo un liberal, dile que te explique, ya, liberal como qué, como un fisiócrata, como un clásico, como un neoclásico, como qué, un monetarista, como qué. No vas a saber qué decirte, ¿ya? La escuela austriaca, ¿no? Karl Menger, el papi, ¿no? El fundador de la escuela austriaca, y la teoría de la utilidad marginal, muchachos, ¿no? Los neoclásicos resolvieron el dilema del agua y el diamante, ¿sí? A los clásicos se le había presentado ese dilema. Decían, muchachos clásicos, ¿por qué si el agua es tan importante para la vida, ¿cierto? Y el diamante no, ¿por qué el agua vale menos que el diamante? No pudieron resolver. Ellos sí. ¿Por qué? Todo costaba en términos de qué? De la abundancia o la escasez relativa, muchachos. ¿Qué es más abundante, el agua o el diamante? El agua. Es por eso que
al ser mucho más abundante, la utilidad marginal, ¿cierto?, del agua, que es casi reducido, casi nada. En cambio, el diamante, que es algo escaso, la utilidad marginal de algo que es más que es escaso, es mucho mayor, ¿ya? Es mucho mayor, ¿sí? Muy bien, muy bien. Leon Walras y su teoría del equilibrio general. Este muchachón, junto con Vilfredo Pareto, el hombre de la eficiencia, utilizaban las matemáticas, ¿sí? Leon Walras utilizó un sistema de n ecuaciones para poder demostrar la existencia del equilibrio general, ¿ya? Y es por eso que a él se le estuvo candidateando, entre comillas, ¿cierto?, para que sea el papi de los neoclásicos. Pero Marshall ganó, ¿por qué? Porque básicamente era inglés, inglés, y era el ideólogo del equilibrio parcial. El equilibrio parcial se basa en el modelo de oferta y demanda. Ya pues, y este modelo de oferta y demanda, el modelo de las tijeras, así, de Marshall, oferta y demanda, es que es el modelo más importante en la parte microeconómica, la base de la microeconomía. Entonces, ¡pum!, ganó él, ¿no? Usó Pareto con la distribución de la riqueza y las elecciones, y te da la idea de la curva de indiferencia. La curva de indiferencia, ¿cierto?, que resume el bienestar, las preferencias de cada consumidor. Posterior a ello vino el crack, y con el crack los neoclásicos también desaparecieron. ¿Por qué? Sus ideas no sirvieron para ese nuevo fenómeno. Ya la economía, recuerda, ¿cierto? No es que no sirviera, sino que la economía ya había cambiado totalmente. Ya esas recomendaciones microeconómicas de la escuela neoclásica, ¿cierto?, ya no podían ser vistas o servidas o servir a la población, porque se presentó un problema mucho más grande que a nivel micro no podía resolverlo. El crack del 29, la Gran Depresión, el Jueves Negro, ¿ok? Entonces Keynes, ¿cierto?, que fue discípulo de Alfred Marshall, ¿ok?, fue quien dio solución al crack, ¿sí? De acá. Keynes fue un economista británico cuyas ideas tuvieron un fuerte impacto en las teorías económicas, obviamente, y políticas modernas, así como también de las políticas fiscales en muchos gobiernos. Primero el británico, de la Primera Guerra Mundial, y norteamericano en los 30, crack de 29, ¿no? La obra central de la teoría general de interés del dinero, ¿cierto? En este libro, Keynes presenta una teoría basada en la noción de la demanda agregada. Ah, para eso es el nombre, demanda agregada. Antes no se mencionaba eso, ¿cierto? Recuerda, ley de qué, ley de Say, toda oferta crea su propia demanda. O sea, daba más importancia a la oferta que a la demanda, los neoclásicos, incluso los clásicos, ¿ya? Para explicar las variaciones del nivel general de actividad económica, tales como la observada durante la Gran Depresión de los años 30, ¿no? En su libro, ¿cierto? En ese libro se abogaba las políticas económicas activas por parte del gobierno. ¿Qué quiere decir? De que el Estado sí tenía que intervenir en la economía para generar demanda agregada, porque no había demanda agregada, muchachos. ¿Y por qué? Porque los neoclásicos decían, toda oferta crea su propia demanda, y las empresas iban produciendo. Así, ¿cierto? Todos a vender, y no se vendió, muchachos, porque en Estados Unidos había una precaria situación de los trabajadores, los salarios no eran muy bajos, y cuando se hizo la sobreproducción, las empresas, fábricas comenzaron a despedir gente, por tanto se quedaban sin ingresos. ¿Por qué? Porque ya había demasiada producción, pues, y se había demasiada producción, tenían que estoquear, almacenarlos en los almacenes. O sea, ya no hay que producir, ya entonces hay que despedir gente, porque son costos, no vamos a asumirlo. Despedían, esa gente se quedaba sin ingresos, y ya no había más demanda. Si antes no había, ahora menos demanda que antes. Y siguieron despidiendo más, tanto aquí desempleo masivo. La gente moría en las calles. La gente se suicidaba porque estaba endeudada. La gente rica se suicidaba. Si saben quién es Paris Hilton, también sabrán quién es su abuelo. El abuelo Hilton, ¿qué es lo que hizo? Aprovechó eso y comenzó a comprar a muy bajo precio y en muchos casos con promesas de pago futuro, ¿cierto?, los edificios, y después del pasado los convirtió en hoteles. Ahí está, la heredera de los Hilton, ¿cierto? Luego vino la escala monetarista. ¿Sabes por qué? Porque este muchachón, ¿no?, todos lo amaban porque dio fin al crack, pero generó otro problema, la inflación. Aquí preocupado el buen Friedman, ¿cierto?, tuvo que dar ¿cierto?, de la escuela de Chicago, ¿cierto?, los Chicago Bulls, no, Chicago Bulls es de aquí, Chicago Boys, ¿eh?
En los 70 tuvieron que hacer una revisión y encontraron de que la crisis inflacionaria, básicamente, ¿no? Y los problemas de fiscal se debían a algo importante, que demasiado gasto de dinero. Súmale la crisis del petróleo, ¿ya? Muchas cosas. ¿Qué es lo que pasó? Pues definió la inflación como un fenómeno monetario causado por la excesiva cantidad de masa monetaria, ¿sí? Es lo que les comentaba el otro día, ¿cierto? Cuando les comenté de que el gobierno actual del país quería incrementar el sueldo mínimo, cuando le dije que eso no es así, no puede ser así. No es el momento para hacerlo, ¿ya? Porque únicamente va a incrementar la masa monetaria. Y eso va a generar de que haya más inflación. Y además de que pequeñas empresas que todavía pueden pagar sueldos mínimos, ¿cierto? A jóvenes, porque si le pagan a un tío, a un señor de 40 años, ¿no? 35 años, ya es porque ese señor fracasó en su vida, ¿ya? Va a generar simplemente eso, inflación. ¿Sí? Planteó la reconstrucción del aparato fiscal, menor gasto público, políticas monetarias responsables. Mucho de lo que recomienda el Fondo Monetario se deben a Friedman en su momento, ¿no? Él creía en el libre mercado, tanto en el corto y en el largo plazo, muchachos. O sea, no era, o sea, también es un liberal, ¿ya? Utilizó la teoría cuantitativa del dinero, que te decía que la masa monetaria multiplicada por la velocidad de circulación era idéntico al nivel de precios por el nivel de transacciones. Pero como no existía una medición de las transacciones, a esto lo llamó el PBI real. ¿Sí? A esto se utilizó otra cosa que el PBI real. Así, manteniendo constante la velocidad de circulación y el PBI también, incrementos en la masa monetaria únicamente va a generar incrementos en los precios. ¿Y esto qué es? Esto es inflación, ¿no? Inflación. Listo, muchachos, ahí están las claves para que puedan ustedes disfrutar de su fin de semana, ¿eh? A ver, preguntas, muchachos. Preguntas. ¿Todo bien? ¿Detengo la grabación?